Hola, ¿qué tal? Estamos en una emisión más de su programa La Educación entre Tertulias. Soy Lili Gallegos, alumna de la Maestría en Educación Básica, y pues estamos aquí de manteles largos, como diría yo, ¿verdad? Estamos con un gran invitado, se los quiero presentar, les quiero decir algo de su formación, pues aquí con el doctor Cuitláhuac Valenzuela, y que nos hace el honor de su visita aquí en Radio UPD y por la transmisora de TV también. Y pues quiero comentarles algo de su trayectoria. Es médico cirujano por la Universidad Juárez del Estado de Durango, maestro en drogodependencias por la Universidad de Barcelona, maestro en salud pública con especialización en servicios por el Instituto Nacional de Salud Pública, maestro en psicología social por la Universidad de Alti Studi, maestría en ciencias de la familia por la Universidad Anáhuac. Actualmente está en el doctorado en psicología, posgrado en resiliencia aplicada por la Asociación de Promoción de Resiliencia, certificado como consejero avanzado en adicciones. Y pues, híjole, estamos súper contentos de tener aquí al doctor Cui, y pues nos va a hablar de un tema muy interesante y muy apropiado. Acuérdense que en anteriores emisiones habíamos estado hablando de lo que es la educación especial, las funciones del equipo paradocente, pero ahora creo que es un tema muy importante el que vamos a tratar. ¿Qué pasa también con las familias de nuestros alumnos que tienen estas necesidades educativas especiales, que tienen esta cosa especial? Todos los niños son especiales, pero nuestros niños necesitan otro tipo de atenciones, otro tipo de cuidados. Por eso el programa de hoy se llama ¿Quién cuida al que cuida? Gracias, doctor. Muchas gracias Lili, gracias a la Universidad Pedagógica de Durango, que nos hace la invitación para platicar un poquito aquí en sus programas. Gracias. Bueno, vamos a iniciar este programa. Como les decía, tenemos que tratar estos temas. ¿Por qué? Porque aunque somos maestros regulares, también tenemos muchas dudas en el manejo de las cosas que a mí siempre me ha llamado la atención, es el trabajo con las familias. Estas familias que llegan a buscar un lugar en las escuelas regulares para sus hijos, y que muchas de las veces no encuentran una respuesta positiva, o hay mucho desconocimiento de nosotros como profesores, y es una batalla para que se puedan integrar a las escuelas regulares. Pero pues aquí con el doctor vamos a analizar y vamos a ver, espero que les guste mucho este programa, estamos muy contentos como les decía anteriormente. Y pues vamos a hablar, doctor, de qué pasa con estas familias, qué pasa con estos niños que llegan a las escuelas regulares y a lo mejor no tienen una buena bienvenida. Pues fíjate que es un tema bien importante, primero por el tema de la socialización. Independientemente de cualquier estatus de la persona siempre va a buscar socializar con alguien más. Inclusive el dato más fuerte de patología es cuando ya la persona no busca socializar. Claro. Cuando ya la persona está prácticamente solo por sí mismo. No sé, una persona que ya tiene una esquizofrenia muy grave y que anda por la calle caminando, pues lo vemos y decimos, mira, ese es el loco, ¿no? Claro. La persona que está sola es una persona que tiene una patología grave. De tal manera que una persona que busca socializar siempre va a buscar la normalización en su vida. Cualquier niño, cualquier persona, cualquier gente que busque estar en un medio ambiente, un medio ambiente social me refiero, tiene una gran capacidad dentro de sí. Claro. Problema es quien no pueda aceptar a esa persona, en este caso a ese niño. Claro. Ese es un problema de él. Vamos a poner un niño down, se acerca y tiene un deseo enorme de socializar. Sus capacidades emocionales y sus capacidades, y que se llama así, y lo hemos estudiado bastante, que se llama la inteligencia interpersonal, está elevadísima. Digo, qué tristeza que las escuelas no la midan. A mí me da mucha tristeza que la escuela midan el numerito de la matemática, del español, del quién sabe qué,
Pero qué lástima, maestro, que de pronto se te olvide medir la inteligencia interpersonal, que déjame decirte, los niños con algunas capacidades, como son los niños Down, las tienen más aumentadas que tú y que yo. Esta se mide en el lóbulo temporal derecho y vemos que las relaciones interpersonales aumentan dependiendo de la actividad del lóbulo temporal derecho, también el izquierdo, pero más el derecho, y déjame decirte que la tienen más desarrollada. Yo creo que a veces es miedo, Lili, lo que tienen los maestros, porque tienen un desarrollo mucho mejor, muchos de estos niños, que nos rebasa y que entonces tenemos ciertas imposibilidades, y por qué no decirlo, tenemos ciertas discapacidades nosotros para llevar a cabo la presentación, y de ahí nace precisamente por qué necesitas también ser cuidado tu maestro, tu papá, tu hermano, tu director, etcétera, etcétera. Claro que sí, coincido muchísimo con el punto que está tocando el doctor Cui, debido a que muchos de los maestros tenemos miedo de trabajar con estos niños, pero la obligación y en la ley también está que nosotros como docentes tenemos que atender la necesidad de los 20 alumnos que están en esa aula. ¿Por qué? Porque todos los niños tienen derecho a la educación, pero con voluntad, con buena gana, con disposición, se logran muchas cosas. A lo mejor a veces la primer barrera, la primer barrera la encuentran nuestros alumnos con nosotros mismos. Por eso, pues para estas familias me supongo que es bien cansado estar buscando lugares, estar siendo rechazados constantemente. Pues sí, eso tiene un nombre, porque se vuelve una víctima cotidianamente, y eso se llama revictimización. Déjame decirle, maestro, que la revictimización es muy clara en los áreas de salud, y muchos de los médicos ya la tenemos como muy entendida dentro de nosotros. Por ejemplo, una mujer que es violentada, y que llega con algunas circunstancias, debe ser atendida porque ya fue víctima una vez, y nadie la puede decir que no. Eso es lo que sería lo ideal. Entonces los médicos lo tenemos como muy socializado, pero déjeme decirle, maestro, maestra, que también aplica en su escuela, y la revictimización está judicializada, ¿eh? Sí. A usted lo pueden demandar. Entonces hay un letrero que tristemente no tenemos que actuar por esos letreros, que dice: si no es por amor, hágalo por la multa. Cuando ven un letrero de discapacidad ahí, Así es. y le ponen ahí, bueno, ya no sé cuánto esté ahora, pero antes decía como 750 pesos, ahora yo creo que va a estar como en 2000. Si no es por amor por el niño, hágalo porque no lo vayan a demandar, porque tarde que temprano una madre de familia lo va a demandar. Mira, estaba hace poquito, no más de 15 días, en la presentación de propuestas que hacía la ciudadanía en estos foros que hace el gobierno en el Plan Estatal de Desarrollo, y estaban dos personas, el comisionado de la, valga la redundancia, de la Comisión de Discapacidad del Estado, pero estaba una madre de familia, y ella con una energía decía: no estoy pidiendo nada más que el derecho natural de mi hijo, y el problema no es con mi hijo, ya dice, el problema también es conmigo. Dice, los maestros no me quisieron a mi hijo. Y entonces da una serie de colegios particulares y escuelas públicas, mencionó 17 escuelas públicas y particulares. Qué pena. Dice, ya me conoce todo el mundo, dice, y me siento víctima. ¿Por qué? Porque quien más me trataba mejor decía: uy, discúlpeme señora, ya se nos llenó el grupo especial de estos alumnos. Decía, yo no estoy pidiendo absolutamente nada. Estoy pidiendo nada más que mi hijo pueda entrar a una escuela a tratar de llevar una vida como la tuya, como la mía. Claro. Entonces, ¿qué es la vida normal? Digo, yo creo que todo el mundo volteamos a vernos y queremos una vida normal, y al voltear a ver a nuestras familias, yo creo que nos tocó pura familia peluche. Entonces, tengan cuidado, porque eso de normalizar de pronto al extremo no es como adecuado. Se busca siempre la normalización del joven que entra a un aula, es decir, una socialización adecuada, pero obviamente siempre con connotaciones de cada una de las personas, desde una discapacidad muy difícil hasta una persona que aparentemente no tiene discapacidad. No se preocupe, después le vamos a ver la discapacidad. Hay unos que llegan a ser hasta presidentes de Estados Unidos, y ahí está la discapacidad. ¿Verdad que no se vio durante la escuela? Claro, así es que en verdad sí, esta parte en que nosotros los docentes, creo que cala, es una piedra en el zapato. No nos gusta que nos digan que es un derecho también de los niños, y también yo me tengo que poner a investigar.
porque a mí también me han tocado casos en mi quehacer docente que he tenido que ponerme a investigar por el bien también de ese pequeño, porque también es mi obligación, está en la ley, es su derecho, pero también es esta parte humana de los docentes que estamos tratando con otros seres humanos. Si estuviéramos tratando con máquinas, híjole, pues entonces seríamos ingenieros, pero estamos tratando con otros seres humanos que también sienten el rechazo. Digo, es una cuestión casi también muy humana que debemos de tener todos los docentes en esta empatía con este tipo de alumnos. Es cansado, es ponerle muchas ganas, mucho empeño, pero es necesario también. Por eso hago mucho el énfasis. Yo soy maestra regular, de escuelas regulares, pero en estas entregas de estos programas estamos invitando, queremos contagiar para que los maestros, los docentes, cada vez haya más aceptación para estos niños con estas necesidades. Doctor, pues ¿quién cuida al que cuida? Porque, híjole, es un tema. Claro, por eso con estos principios que acabamos de platicar previamente, se viene una gama de situaciones y cosas que ustedes, maestros, público que está escuchando, familia, que no desconoce. Yo me pregunto de pronto, hace 40 años, Sí. ¿qué pasaba cuando estos niños estaban por acá? O hace 50 años, había muchos niños que pasaron desapercibidos sin diagnóstico alguno en las escuelas y no pasó nada. Así es. Ahora hay una sobreinformación que yo me he atrevido a llamarlo una sobreinformación sin tallo. Es una sobreinformación no profunda. De pronto el maestro ha escuchado del déficit de atención Sí. y escucha 2, 3 cosas del déficit de atención. Sí. De pronto el maestro escucha a lo mejor de un síndrome extraño y escucha 2, 3 cosas y entonces ve un niño que tiene algo y hay una sobrediagnosticación Sí, y hace un daño enorme. tremenda. Y entonces estos niños, ¿qué pasa con ellos? Porque antes, si mal no recuerdo, o mínimo a mí me tocó en mi primaria, yo en mi primaria no me acuerdo más que de mi maestro, No me acuerdo de que tuviera yo tutor, no me acuerdo que hubiera psicólogos en las escuelas, no me acuerdo que hubiera algunas otras personajes, trabajadora social no recuerdo, y no está mal que haya precisamente estas funciones que son adecuadas. Pero ¿a dónde es el punto que quiero llegar? Creo que primero diagnostican y luego batean, primero diagnostican y luego batean. Y esto es un fenómeno que pasa en todos, no es una situación que sea un juicio el que estamos haciendo, es una situación que está bien observada y que es el punto donde quiero llegar. Esta situación se llama efecto espectador. Solo vemos y le pasamos. Es que esta le toca al tutor, el tutor le dice, esta es una situación del psicólogo, el psicólogo dice, esta es una situación más profunda. Y ahí vamos pasando y estamos revictimizando al niño, a la persona, al joven y demás. Pero es un efecto espectador, como cuando vemos algo que no está adecuado y sabemos que no está adecuado, pero no nos atrevemos a realizar el acto que me corresponde. Así es. Para hacer eso necesito ponerle un mote. Si no tiene un mote, me voy a sentir yo muy mal. Sí. Este es uno de los primeros fenómenos que vemos en los cuidadores de personas con alguna discapacidad, con alguna incapacidad o con alguna enfermedad profunda también crónica. Es decir, que quieren realizar un efecto de fenómeno espectador. Por favor, no me lo des, no me lo pongas, no me lo hagas. Pero aparte empiezan a suceder otra serie de cosas también con ellos. Es por eso que se empieza a complicar esto de la educación. Hay gente que dice que es algo muy sencillo de hacer, pero a mi opinión es una tarea muy fuerte y es una tarea que implica a todos los agentes, a todos los agentes. Como bien tú lo mencionas, antes no había estos equipos multidisciplinarios en las escuelas primarias. Sin embargo, pues ahora se han instituido estos equipos para docentes para tener una cercanía con los niños, un diagnóstico, que hay muchos niños sobrediagnosticados, medicados, etcétera, etcétera, también lo vemos mucho, que también no hay la cobertura ni el recurso humano que pueda cubrir todas las escuelas, aquí mismo en Durango, en la ciudad, en México, tampoco lo hay. Es por eso que estas partes de la familia también son muy importantes y que tenemos que hablar de ello, porque la familia y en la familia también hay mucho desgaste, hay mucho desgaste. Claro, y ahí es donde pues empezó todo, al final de cuentas. Así es.
y la familia viene con un proceso de adaptación, mal que bien. Sí. ¿Sí? Y actualmente, bueno, pues ya se reconoce casi todas las discapacidades. Hemos encontrado cada vez menos niños escondidos en casa, ¿verdad? Claro. Aunque todavía existen, desgraciadamente, pero ya cada vez más la familia misma ha encontrado la clave. Y la clave es que salgan, pero eso no les quita precisamente el cansancio cotidiano Sí. de probablemente estar llevando a cargas algo distinto en el entendimiento, en las capacidades de la inteligencia racional, a veces la inteligencia emocional que está muy exacerbada en cada uno de estos niños. Sí. ¿Sí? Pero vuelvo a insistir, el sentido que tienen, bueno, es un sentido muy especial también para cada uno de nosotros. Y empiezan a pasar fenómenos precisamente en las familias. El cansancio que llega es un cansancio que es como cualquiera de las familias, pero es un cansancio más especial por una circunstancia específica, la expectativa. La Así expectativa. Es decir, muchos de nosotros, les pongo el ejemplo, pensamos tener hijos. Y a lo mejor pensamos tener 3, 4, 5, 15 hijos, no sé. Pensamos en muchos hijos, pero el primero tiene que existir para que existan los demás. Así es. La expectativa del uno es muy grande, porque siempre debe existir el uno para que... A partir del uno a lo mejor no existió el 15, Claro. pero el uno tenía una expectativa muy alta. Los hijos uno, o sea, el primero que nace, ya tiene una expectativa alta, ya viene con Sí. un sello marcado. Así es. Ahora imaginémonos la expectativa que de pronto nos tiene cuando dice, este niño tiene esto. Es que yo de pronto puedo pensar, ¿qué tal si no hubiera ningún diagnóstico? ¿Qué tal si no le llamáramos a las cosas o a los seres humanos como con diagnóstico, sino como seres humanos? Así Tendríamos es. que integrarlos mal que bien. Mira, hay una raza hablando de las expectativas, no una raza, perdón, hay un grupo comunitario en Brasil que acaba de ser descubierto hace 4 años, si mal no recuerdo, 4 o 5 años. Ajá. Sí, es un grupo comunitario que no lo habían descubierto todavía en el Amazonas. Son cerca de 350 personas que vivían ahí. Y ahí descubrieron varias cosas. Sí, había una integración muy poderosa. Es una de las comunidades donde más fidelidad existe. Inclusive no existe la infidelidad ahí. Ellos Wow. hay relaciones de pareja, sí, y no existe la infidelidad. Pero también han descubierto que la socialización con los niños que tienen alguna discapacidad que le llamamos nosotros, no existe tampoco. Ah, O sea, la qué fuerte. socialización es distinta y no se nota el cansancio obviamente en ellos también. Ujú. Es decir, la expectativa puede destruir a cualquier persona. Claro. Recuerde la fórmula, altas expectativas, altos fracasos también. Sí, No así estoy es. diciendo con esto que no tengan esperanza en las personas. No. Estoy diciendo con esto que trabajemos esperanzas reales también. Claro. Porque las familias entran con expectativas de pronto muy Sí. grandes, de pronto ya le dijeron un diagnóstico. Sí. Y les pongo un ejemplo, te pongo un ejemplo. Tengo una persona que va a la consulta. Cuando le pregunto cuántos hijos tiene, dice, tengo 2. Y empezamos a platicar sobre los hijos. Me dice, mira, mi hijo mayor tiene 19 años. Mi hijo mayor cuando nació, los doctores me lo diagnosticaron con un síndrome, ¿sí? Y que tenía dentro de ese síndrome tenía deficiencias. Y tenía deficiencia de aprendizaje, que iba a tener deficiencia de aprendizaje. Inclusive me dijo el pediatra, el neuropediatra, ¿sí?, que me preparara, porque mi hijo prácticamente si caminaba y si movía los brazos era una gran ganancia, pero que no esperara que ni siquiera pasara de primaria. Híjole. Tenía un síndrome de esos bien difíciles y bien raros que existen en el mundo. En la primaria él llegó y dijo, desde el kinder, pero recuerda que en la primaria dice, sabe que mi hijo tiene este síndrome y es así, es así, es así. El niño terminó la primaria. Ahorita va en 3er semestre de carrera en el tecnológico. Wow. Creo que se equivocaron. No sé por qué tengo la sospecha de que se equivocaron. Claro. Pero él tiene una expectativa en relación a su niño con discapacidad. Es decir, no ha sido nada cansado para él. Dice, no creas que estoy molesto ya con los doctores. Dice, sí me molesté, poco a poco. Sí. Pero como mi expectativa era en relación a lo menor, realmente mi hijo no tiene nada. Y no tiene nada, no tiene nada. Lo vi en consulta, el chico, no hay nada. O sea, es decir, es como tú, como yo, como todos, ¿no?
Sí. De pronto descubrimos estas situaciones de que las expectativas, tanto muy bajas como muy altas, pueden modular el funcionamiento de la familia. ¿Y qué pasa con la familia? Encontramos varios roles. De pronto hay una comunidad que se junta como para tomar decisiones, pero que no va a ser copartícipe en el cuidado. Y ustedes lo saben, las familias que están escuchando, de pronto tienen estas reuniones, que son reuniones para decidir qué van a hacer con el niño, Claro. y todo el mundo opina, y quien se va a hacer cargo es la que menos opina, o el que menos opina, y que termina diciendo, bueno, pues ahí te lo encargamos, ya solucionamos aquí el mundo, y ahora hazte cargo tú de él, y desaparecen por 15 días, por una semana, por 20 días. Claro. Pero al final de cuentas hemos visto que las personas que cuidan al niño o a la niña es de 1 a 2, máximo 3 cuidadores encontramos dentro de estos sistemas, y ellos necesitan un proyecto de cuidador también. ¿Quién cuida al que cuida? ¿Cómo te estás cuidando tú? Claro. Si una persona me dice, cuidé a mi hermana, que casi se le volvió su hija, pues le dice, hija, cuidé a mi hija, le dice, por más de 39 años, tenía una discapacidad, no podía caminar ella, inmóvil completamente, y no podía hablar, no podía articular palabras, y era a través de señas como se entendían, y algunas palabras que salían, como te decía, mamá, te quiero, ya lo entendía así, Sí, pero claro. la cuidó por 39 años, acaba de fallecer no hace más de 2 meses, y dice, ¿qué voy a hacer? No se casó, y ya sus hermanos, pues cada quien tiene su vida. ¿Quién te cuidó a ti? Yo le pregunto, ¿y te preocupabas por ti? ¿Ibas a algún lado? No, dice, por primera vez entré a terapia, pero entré a terapia porque ahora sí ya no sabía qué voy a hacer de mi vida. O sea, ¿ahora qué va a pasar conmigo, no? Dice que el cuarto todavía lo tiene intacto, el cuarto de su hermana, y llega del trabajo, y bueno, pues todavía está con su duelo, y quiere escucharla todavía, diciendo, pero ¿quién te está cuidando a ti? Claro. O sea, ¿cómo es este proceso también, que es un proceso difícil? Ahorita que mencionabas lo de las expectativas, híjole, nosotros vemos muchísimo en la escuela cuando tratamos de explicarle a un padre de familia, mire, su hijo ha tenido grandes logros, sí, pero es que lo quiero ver como los otros, porque también hay un punto de comparación, es que lo quiero ver como los otros, es que su hijo es un ser humano único, especial, y en su necesidad también él tiene avances, y lo hemos platicado también en otros programas. Es bien difícil que los papás nos comprendan, es muy difícil para las familias entender que los avances que tienen los niños pues también son súper valiosos, porque es un proceso. Todas las personas de 6 años no caminan, no empiezan a escribir, o sea, nada más porque tengan 6 años, empiezan a escribir el mismo día. O sea, es lo que les digo yo a mis padres de familia cuando estamos en un proceso de lectoescritura. Bueno, va a ir el proceso, y todos en la medida que vayan teniendo sus logros, pues son importantes también para los niños. Esta cosa de demeritar también a los niños porque no lo logran. Los niños también se sienten muy presionados en ocasiones. He visto niños muy presionados porque en casa me decía un papá, bueno, entonces le tendría que abrir la cabeza y meterle las letras a mi hija, y yo, señor, por favor, o sea, su hija ha tenido grandes logros, obsérvelos, mire sus expedientes, sus trabajos. Y el papá decía, no, es que yo quiero que se saque 10. Y entonces en esta parte para el maestro es muy difícil, inclusive a veces los maestros entendemos un poco más a nuestros niños porque los vemos, porque sabemos del proceso, que los propios padres. Sí, de acuerdo. Yo creo que a veces las familias en esta situación de la expectativa lo que buscan es una esperanza real, porque les han robado la esperanza también. Sí. Y lo único que tienen es voltear a ver lo que ellos piensan que es normal. Sí, así es. Entonces hay esa comparativa que tú perfectamente dices. Entonces yo creo que están buscando, si bien es cierto, saltan hasta la expectativa, yo creo que están buscando quién de verdad pueda tener el valor de decirles, yo voy a acompañarlo a usted y a su hijo en este año, yo voy a estar con usted y con su hijo en este año, y esperemos que pase esto y que tenga una esperanza real, o sea, que existe, o sea, es un proceso de crecimiento. Eso es lo que busca la persona, una esperanza real, porque al final de cuentas, de pronto andamos como barcos sin timón. Así es. En esa circunstancia. Sí. Alguien decía, es que no hay un manual para padres, lo dicen mucho, ¿no? Y yo les digo, bueno, pues enséñenme un manual de la vida. O
sea, enséñame un manual de andar por la vida, ¿quién lo tiene? O sea, al final de cuentas nadie lo tiene. Yo creo que el manual está escrito en el corazón suyo, en el corazón de la persona. Y que al final de cuentas, pues bueno, la persona tiene que buscar a alguien que le dé una esperanza real. Y ese puede ser un maestro, ese puede ser precisamente un tutor, puede ser alguien de estos equipos que perfectamente platicabas también. Y eso puede aminorar, pero la familia necesita procesos de autocuidado también. Y maestro, hágaselo saber de verdad, padre de familia, si lo está viendo, busque ayuda para tener un proceso. Hay programas específicos de cuidado de los cuidadores, ¿sí? Que ya son muy promovidos, ya en países como en Estados Unidos casi son obligatorios en algunas de las expectativas para darles el servicio de salud también, donde tienen que sentarse también a llevar sus procesos de terapia psicológica, su proceso de terapia social, el aprendizaje de movimientos, etcétera, 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 hasta que llega a tener la connotación clara de el proceso de identificación con el otro. Es un proceso bien hermoso el que debe de buscar la persona que está con una persona que tiene una capacidad distinta a la que tenemos nosotros, porque no la tenemos distinta, pero es un proceso que nace desde la simpatía, pasa por la empatía, y no lo puedo empatar, esa es la verdad, pero lo he vivido tanto contigo que pasa a ser empático uno hasta la compatía, Liliana. O sea que la compatía es, ya conozco perfectamente tu sufrimiento y tengo tu lenguaje y tengo tu forma. Pues todo esto se logra a través de equipos de ayuda precisamente que ayudan al cuidador, a esta persona, 1 o 2, donde se gesticula horarios, donde se hacen formalidades, donde se compromete al resto de la familia. Muchos dicen, no, los otros no van a apoyar. Bueno, es que usted no se ha quitado, pero imagínese el día de hoy que usted muera, ¿quién va a cuidar a su hijo? ¿Quién va a cuidar a su hija? O sea, alguien tendrá que hacerlo y alguien tendrá que salir a hacerlo. Si lo hacemos organizado, pues va a ser mejor. Así es, doctor. Tenemos por ahí la experiencia en la escuela primaria. Una madre de familia que tuvo a bien llevarnos a un niño con trastorno del espectro autista, y la señora estaba muy desesperada porque decía, el día que yo falte, como lo mencionaba el doctor, ¿qué va a hacer mi niño? No se sabe ni servir un cereal. Entonces todas estas habilidades adaptativas, habilidades sociales, habilidades de interacción, pues las hay en las escuelas. Nosotros entendemos que allá hay muchas instituciones que son puertas abiertas. En este momento que se escucha mucho la palabra muro, nos sorprendemos, decimos en pleno siglo XXI, pues yo pienso que a veces los muros también se trasladan a los edificios escolares, y estas personas, estos niños que nos requieren muchísimo y que requieren muchísima atención también, pues a veces sienten el muro. Estas familias sienten el muro. Por eso no me voy a cansar de contagiarlos para estos maestros de educación básica que puedan tener la oportunidad, porque es una oportunidad también para nosotros como docentes atender este tipo de alumnos, porque engrandece mucho el corazón y profesionalmente también nos da muchos elementos de crecimiento, si lo queremos ver así. Si lo queremos ver como un problema, bueno, pues entonces realmente va a ser un problema. También esta parte, doctor, de los maestros, a veces nos apasionamos mucho con los casos y a veces perdemos mucho el piso, y a veces queremos lograr muchas cosas, pero también los maestros perdemos el piso cuando queremos ayudar. Y entonces, ¿quién nos cuida también a los maestros? Como lo mencionaba el doctor, en Estados Unidos los psicólogos por fuerza tienen que llevar también un proceso terapéutico, los maestros también. Pero ¿quién nos cuida a los maestros? Fíjate que qué pregunta tan importante, porque al final de cuentas es parte del fundamento del mundo, el maestro. Va junto con el crecimiento de la humanidad, el maestro va pegado, siempre hay maestros en la humanidad, siempre, o sea, maestros en matemáticas, espirituales, siempre hay maestros, y esos maestros tienen otros maestros, y esos maestros tienen otros maestros, pero ¿cómo se cuidan y cómo se cuidaban antes? ¿Qué hacían para que esos maestros pudieran estar sanos mentalmente también? Sí. Un maestro tiene un proceso de desgaste natural. Inclusive ha habido 2 poblaciones en las que más se ha estudiado esto. Uno son las enfermeras y otros son los maestros. A nivel mundial, tanto Maslow, que es Cristina Maslow, una de las grandes autoras e investigadoras de lo que son los riesgos psicosociales, como probablemente
no sé, Pedro Gilmonte en la Universidad de Valencia, director de la Unidad de Conductas Psicosociales y Organizacionales, que es también el otro polo del mundo donde estudia también todos los riesgos psicosociales. La gran mayoría de sus estudios han sido desarrollados en maestros, porque es donde hemos visto el mayor grado de despersonalización en los medios ambientes. Sí. Y en los medios ambientes colectivos que trabajan con personas, me refiero, sí, para fines prácticos. Y se denota dos cosas: usted quiere ayudar a una persona, sea compasiva; usted quiere destruir a una persona, sea prejuiciosa. Y es un proceso de la compasión al prejuicio. Usted cuando entró a estudiar una maestría, a ser maestro, a estudiar una licenciatura, era porque sentía una compasión profunda por la otra persona. Usted no puede motivar a nadie si no tiene compasión, es decir, si no sabe acompañar a la otra persona. Fíjate, aunque no haga nada, solo por el hecho de estar, puedes lograr grandes cambios. Así es. Pero cuando pasa eso, cuando deja de pasar esta compasión, aparece algo que es el prejuicio. Les voy a traducir: el prejuicio termina en un proceso, sí, en una pendiente resbaladiza peligrosísima, que es la discriminación. Se termina por discriminar, o sea, para fines prácticos. Y aparecen estos muros mentales de los cuales hablabas tú. Han preguntado: ¿qué va a pasar con el muro? Olvídese del muro de Trump. ¿Qué va a pasar con su muro? Con el muro de que no le habla al vecino, y me incluyo. Yo me quedo pensando, no sé ni cómo se llaman mis dos vecinos de lado. O sea, ¿qué va a pasar con mi muro? ¿Qué va a pasar con el muro de no comprarle café a Chiapas? ¿Qué va a pasar con esos muros que son discriminatorios? Ese es el proceso que tiene un maestro de desgaste. Y está bien descrito, nace a través de los riesgos psicosociales que tiene cotidianamente un maestro que trabaja cualquier situación con alumnos, pero que a esto aúnale también que va a trabajar con niños con capacidades especiales o con niños que tienen alguna situación especial. Sí, su proceso de desgaste también va a ir creciendo, por pura lógica, porque el factor psicosocial va a ser distinto. Estamos acostumbrados a factores psicosociales cotidianos. Entonces se desarrollan un síndrome que lo han escuchado y que todos los maestros, casi todos, por no ser irracional, pero casi todos, cuando me ha tocado trabajar con ellos en talleres, en cursos, para mejorar obviamente su estatus laboral, ¿sí? Casi todos lo han escuchado alguna vez en su vida. Ah, sí, el burnout. No sé por qué estamos tan anglosajonizados. A mí no me gusta. A mí me gusta llamarle las cosas por lo español. Bullying, yo no sé por qué le llaman bullying, se llama violencia. El bullying no baja la expectativa y baja el problema. El bulleador y el bulleado. No es el bulleador y el bulleado. Es el violento y el violentador. Téngalo por seguro, si usted cambia su anglosajonismo al español, lo van a entender más. Y entonces el impacto también para ayudar va a ser diferente. Entonces, usted, maestro, ha escuchado lo que es el burnout, que no se llama así, se llama síndrome de quemarse por el trabajo. Es un síndrome. Burnout, ¿qué es eso? O sea, sí, también el mobbing. No se llama mobbing, se llama acoso o violencia laboral. Y usted lo ha sentido. Entonces, el síndrome de quemarse por el trabajo es un síndrome bien específico, con el cual ya podemos intervenir perfectamente a los maestros y podemos ver cuáles son sus áreas específicas para intervenir. Uno, usted empieza a tener cansancio emocional. Ya no es lo mismo. Se levanta con más dificultad, llega con más pesantez a la escuela, su pensamiento emocional es más tardío, ya quiere alejarse poco o lentamente de los alumnos, sus afectos obviamente cambian, ya no hay tanto abrazo, ya no hay tanta sonrisa, sí, pero también empieza a cambiar con sus compañeros de trabajo. Este cansancio emocional se empieza a presentar. Dos, baja ilusión por el trabajo. ¿Qué es lo que hago? Mecanismos compensatorios. Ya no me ilusiona lo que me da mi trabajo, me ilusiona la materia, o no me ilusiona lo espiritual que me da, me ilusiona la materia que me da el trabajo. Es decir, me van a pagar más, ¿dónde está el de esto? ¿Dónde están los bonos? ¿Voy a conseguir una plaza? ¿No voy a conseguir una plaza? Porque bajó muchísimo la ilusión por el trabajo. Y tres, despersonalización. Los españoles le llaman indolencia. Fíjate qué duro. Indolencia. Ustedes son maestros, yo nomás voy a traducirlo. Sin dolor, sin el dolor del otro, ya no me interesa el dolor. Veo que está sufriendo, y entonces digo, no hombre, llegó una señora y ya ves cómo son la de los Down. Eso es indolencia.
Sí. O sea, ya ves cómo son la de los de espectro autista, o sea, sí. Eso es indolencia, ya ni siquiera le llamas por su nombre. El niño del espectro autista, el niño que tiene quién sabe qué, el niño que tiene quién sabe qué, eso es indolencia. No siento el dolor del otro. Y qué tristeza, porque la verdad es que sigues sintiendo el dolor. Claro. Porque sigues siendo ser humano tú. Y te estás cada vez cansando más y más. Y por último, hay un síntoma modulador de esto, que los americanos, o todas las escuelas americanas que estudian los riesgos psicosociales, no lo estudian. Pero los hispanos sí lo estudiamos. Todas las escuelas, España, Portugal, Brasil, Argentina, los hispanos, todos que tenemos esta descendencia del lenguaje hispano, ¿sí? Que es la culpa. Claro, los americanos no estudian la culpa, no les gusta estudiar la culpa a los americanos, pero nosotros estudiamos la culpa. Tenemos dos perfiles de maestros que tienen cansancio o desgaste por tener estos tipos de trabajos y por obviamente participar con esta gente que son sus alumnos, los que tienen discapacidad y demás. Entonces, es la culpa, y hay dos tipos de perfiles. Uno, culpígenos, se enferman mucho, hacen muchas enfermedades, y empiezan con algo que, bueno, tienen un problemón enorme en las escuelas, lo que es el proceso de absentismo, ausentismo y abandono. Es un proceso. Absentismo es, tú me ves, pero no estoy, Llegué, chequé, y sí me ves, pero no estoy, Ya me voy. Hijos, ya mero salimos. Son las 10 y ya mero salgo. Si salgo hasta las 2 o 3 o 4, ya mero. O sea, ese es absentismo. Sí voy, pero ya me quiero ir. Ausentismo, empiezo con muchas enfermedades. Empiezo a pedir incapacidades en el ISSSTE, a pedir incapacidades por alguna circunstancia, pido permisos especiales, pido vacaciones. Hay gente que dice, mira, dejé por un año mejor ya que alguien más ahí me cubriera porque me sentía ya muy cansada. Ese es ausentismo. Y abandono es abandonar ya por completo, ya no regresé. O sea, y entonces eso es lo que desarrollan las personas culpígenas. O sea, ¿qué hacen? Hacen muchas enfermedades. Y el otro perfil, ¿qué es lo que hace? El maestro Pedro Gilmonte en España, entonces nos decía, las personas culpígenas, dice, hacen enfermedades, y las personas que no tienen culpa hacen sindicatos. Sí, porque no son culpables. El culpable es el sistema, el culpable es el otro maestro, el culpable, y entonces hacen grupos sociales que no se dan cuenta que están dándole en la torre o que están violentando lo que más le da dignidad, que es su trabajo. Así es. Porque el trabajo que tienes te dignifica. Claro. Y entonces empiezas a golpetear lo que más estás teniendo. Imagínate todo este proceso de desgaste y de cansancio. Alguien te debe de cuidar, maestro, alguien te debe de cuidar, maestra, alguien debe de hacer algo. Debes de tener procesos. Lo ideal es que fuera desde el interior de las propias escuelas. Así es. En España está legislado obviamente que por cada 30 personas que trabajan con personas debe haber un consultor, ¿sí? Donde se haga diagnósticos mínimo cada 6 meses de cómo estás. Y son 11 riesgos psicosociales que se tienen que medir. Cómo está tu comunicación, cómo te sientes de equidad, cómo estás precisamente del rol que tienes. O sea, se miden algunos riesgos y se mide también lo que es el síndrome, y entonces a partir de ahí, Lili, se hace una intervención. Claro que sí, doctor. Es muy importante lo que está mencionando el doctor, debido a que los docentes tenemos muy claro a lo mejor en nuestras planeaciones semanales o mensuales lo que vamos a hacer en cuanto a las temáticas y la currícula, pero el trabajo con nosotros como seres humanos, el trabajo con otros seres humanos, pues también debe de tener su debido cuidado en estos cuidadores de casa, que son las familias de nuestros niños con alguna necesidad educativa especial, y obviamente de nosotros como docentes poner atención en cómo estamos trabajando. Esto es desgastante, muchos maestros lo explican así, es que ahora la docencia es algo muy desgastante porque también ya surgen cosas muy nuevas, cosas que antes, conductas que antes no se veían en los niños. Ahora los niños están presentando también otro tipo de conductas en las escuelas, y entonces el rango o las definiciones que se hacen para atender a estos niños con alguna necesidad educativa especial pues va creciendo, porque como nos lo mencionaban en entregas pasadas, en programas pasados,
pues hay niños que se tienen que atender también por problemas familiares. Este equipo para docente, todo ha ido creciendo y también pues el maestro muchas veces se ve así como que rebasado en estas cosas que no hemos puesto la debida atención, que es también el trabajo con otros seres humanos, pero también el trabajo con mi persona como docente, cómo estoy actuando. Esta ilusión de la que hablaba el doctor y que la tenemos todos, porque para mí los compañeros docentes merecen todo mi respeto, que la tenemos todos, pero también se va desdibujando y también vemos esta parte en la que, pues como dice el doctor, ya estoy tratando, no sé, a veces con muebles, con sillas, esta parte de la despersonalización también para nuestros alumnos y este trato que yo siempre he insistido mucho, este trato con cariño. Luego después dicen que la maestra Lili saca grupos muy chípiles, pero es que es este trato con estas personas que estás acompañándolos a lo mejor un ciclo escolar, a lo mejor dos, pero los llegas a conocer, los llegas a querer, los llegas a entender, te llegas a comunicar con ellos, sabes lo que les gusta hacer. Y esta parte también es hermosa, doctor, esta parte de estar con pequeñitos. Por lo general yo trabajo con niños muy chiquitos, primero, segundo grado, y es hermoso todas sus ocurrencias, todo lo que ellos traen, que también le da mucha vitalidad al docente. O sea, yo digo que el hecho de convivir con niños te regala mucha vitalidad si la quieres tomar. Claro. En La Laguna, hace 6 meses estábamos llevando un curso que un supervisor escuchó por ahí en alguna conferencia, y era un supervisor nuevo, de estos que acaban de entrar porque lo ganaron con un examen. Así es. Y porque tiene la capacidad. Así es. A mí me dio mucho gusto, la verdad, porque dice, oiga, es que yo esto jamás lo esperaba. Claro. Joven, no rebasaba los 40 años. Así es. Y llegó con un entusiasmo y una ilusión enorme, porque entonces mejoró su calidad de vida, mejoró su estatus laboral. Dice, oiga, pero eso que usted está diciendo me estaba pasando a mí. Y entonces, con el recurso que tienen, se organizaron entre las escuelas, los directores, y se llevó a una región de La Laguna. No recuerdo exactamente cuál. Lo más sorprendente de esto es que estaban cerca de 40 y tantos personas, maestros, directores y demás. Lo más sorprendente de esto es que ninguno había recibido un curso para autocuidado. Ninguno. 40 y tantas personas dicen, doctor, tengo 32 años en el magisterio, 32. Nunca me habían dado un curso de autocuidado. Nunca. Sí, una vez nos dieron una plática de motivación, sí, una vez nos dieron de autocuidado, jamás. Nunca me habían dicho que me tenían que cuidar, aunque yo ya lo sabía. Bueno, es tu obligación, estoy de acuerdo. Sí. Pero también tú, maestro, el día de mañana tú vas a ser el político que va a estar atrás de estas situaciones de gerencia de programas, de políticas y demás. Sí. O sea, no te olvides de verdad de llevar situaciones para que tus maestros, tus compañeros, tú mismo, pues tenga obviamente una posibilidad de autocuidado. Es impresionante decir, nunca me han dado un curso como este, jamás. Jamás, o sea, y lo llevamos por 3 sesiones de 2 días cada una, y obviamente pues aquello cambió radicalmente, pero nace de la ilusión de una persona. Si son garbanzos de libra, de pronto nos los encontramos ahí, y no digo que los maestros no, digo que es parte de un cansancio que yo he visto. Me ha tocado estar trabajando con el maestro Bruno, decir, es parte del cansancio, no, ya no le eches más carga, ya, o sea, no. Y estas cosas que de pronto tú dices que aparecen más, yo no sé si de verdad están apareciendo más o están apareciendo menos. La psicología social, uno de nuestros campos de investigación es trabajar la violencia, es investigar la violencia social. Y dices, bueno, es que hay más violencia en el mundo o hay menos. ¿Qué pensaría la gente? Déjame decirte que estamos viviendo la época de más paz en el mundo. Wow. No ha habido más época con paz que esta. Wow. Todo el mundo, ya hay ahorita 18 países que se han declarado en contra del muro. 18 países. Esto no pasaba antes. Antes había muros y no pasaba absolutamente nada. Hay líderes religiosos y espirituales que se están declarando en contra del muro. Estamos viviendo la época de más paz. Ahorita voy a decir por qué te digo esto. Estamos viviendo estas circunstancias que son completamente diferentes. Pensamos que estamos viviendo la peor época de violencia.
Ahora no encontramos ágoras o plazas asesinando. Antes sí había. Tú podías ir caminando y entonces encontrabas una plaza donde estaban matando a 1000 personas. Gengis Khan en media hora eliminó una raza humana. 1.200.000 personas mató en una hora, toda una comunidad. Media hora, menos, les bastó media hora para matar y desaparecer, porque era el objetivo de Gengis Khan, desaparecer a toda raza humana que no fuera como la de él. Entonces, él desapareció en media hora a toda una raza. Ahora no lo vemos. Habrá gente que lo quisiera hacer, pero no lo logra. Claro. Habrá gente que a lo mejor ganó por alguna circunstancia, pero no lo va a lograr. Estamos viviendo la mayor época de paz. ¿Por qué me llama la atención? Porque he escuchado muchos comentarios como el que haces ahorita. Estamos viviendo una situación difícil en las escuelas. Yo dudo. ¿Nos la estamos inventando o de verdad la estamos viviendo? ¿Estamos inventando diagnósticos? ¿Estamos inventando situaciones o de verdad la estamos viviendo? ¿Estamos inventando enfermedades o la de verdad la estamos viviendo? Vamos, si no hubiera tanto, de verdad hubiera tanta enfermedad, decía alguien me lo decía vulgarmente, me decía, sin médico, ¿usted sabía que sin médico no hay enfermedades? Ah, caray, pues así, si lo vemos de esa manera, tiene razón. Es bien raro, fíjese, porque usted desde que llegó aquí a este centro a ayudarnos, todos empezaron a enfermar. Y antes no se enfermaba nadie. Y claro, me encantó diagnosticar a todo el mundo. Y todos tenían un diagnóstico. Sí. El único rey era yo, porque entonces nadie me entendía. Solo yo. Y entonces yo era el mejor ahí, porque, sí, no, mire, este tiene un trastorno de esto, por esto. Es por eso que no me gustan ni siquiera hacer tantas enfermedades. Porque la psicología social mira a otro lado. Mira a dar otra oportunidad. Y tiene un punto fuerte que es el altruismo. Es decir, ¿de verdad será esto verdad? ¿De verdad este será un niño con esto y con esto? Y si no lo fuera, ¿yo qué haría? Y si no existiera este hombrecito, ¿yo qué haría? Tendría que obligarme a estar contigo a tu lado. Y si no olieras mal, ¿yo qué haría? Y si no pasara esto, ¿qué haría? ¿Sí me explico? Entonces, yo no sé si estemos de verdad inventándonos o no. Lo que sí sabemos es que muchas cosas de lo que planteamos de pronto no son ciertas. Mínimo, socialmente no. Socialmente no, lo tenemos claro. Son épocas de mayor paz, son épocas de mayor solidaridad, son épocas de mayor acompañamiento. O sea, de pronto lo que hacemos es diagnosticar para decir, no me toca a mí, ¿eh? Sí, claro. No, tiene prácticamente un problema que no me corresponde a mí y se lleva a cabo lo que es precisamente el efecto espectador. Yo nomás lo veo pasar. Así es. Bueno, maestros, pues híjole, es una plática muy interesante, una charla muy interesante, una tertulia, como lo dice el programa, muy interesante que tuvimos con el doctor. Y pues bueno, a todos los radioescuchas y televidentes, por ahí va a aparecer la cintilla con algún correo electrónico para que si alguien tiene alguna duda o quiera contactar también al doctor, podamos darle el dato y pues obviamente interesarnos sobre estos temas, tener las cosas más claras, leer, tal vez nos falte conocimiento, tal vez nos falte, como lo decíamos en anteriores programas, la disposición. Con que hubiera disposición se logran grandes cosas. A lo mejor con disposición, con buena actitud, estos nuestros niños logran cosas, porque de hecho ellos traen sus avances. Solo necesitan compañeros, que para los compañeros en un aula regular es un crecimiento y un enriquecimiento estar dialogando, estar trabajando, estar con la experiencia de estos alumnos que necesitan a lo mejor otras cosas especiales. Todos los niños son especiales, pero de estos nuestros niños con alguna necesidad educativa especial, pues no me resta más que agradecerle al doctor y pues que nos pudiera dar alguna conclusión de este programa, que digo, nos ha enriquecido, nos ha puesto a pensar qué estamos haciendo nosotros como docentes, cómo nos estamos cuidando. Estas familias que llegan también a las escuelas regulares, atenderlas, porque también ya traen un desgaste per se. Pues nada más, es decir, pide ayuda. Yo creo que es lo más grande que puedes hacer. No te sientas autosuficiente, pide ayuda, busca ayuda a través de un terapeuta, a través de un compañero, a través de alguien, y gestiona la ayuda también para las familias que llevan estos niños y que son parte importante de la comunidad. Y por más que lo intentemos, no puedes deshumanizar lo que es humano. De verdad, comparte con estos humanos para tener una humanidad mejor.
Así es, bueno, saludamos también a las unidades extensivas de la UPD en Gómez Palacio y Santiago Papasquiaro, a la comunidad universitaria de la Universidad Pedagógica de Durango, así como a Casa Durango Dallas, porque pues nuestras fronteras trascienden. Esta es una entrega más de la educación entre tertulias. Soy Lili Gallegos, estoy a sus órdenes. Muchas gracias por su atención.